Ahí nos quedamos. Ok, a ver, aquí en tipos de oraciones no nos vamos a encargar tanto porque el primer subbloque es categorías gramaticales. Entonces te da como una super pasada y un super embarrón de todo lo que es categorías gramaticales. Lo que yo ya te había mandado en el PDF. ¿Ya lo leíste? ¿Leíste el PDF? Seguro, lo leíste bien leído. Bueno, sí, nada más te he mandado uno. Nada más te mandé un solo PDF que es de, pues, de categorías gramaticales, no tiene nada más. Y te explica ahí qué es cuáles son los tipos diferentes de categorías gramaticales, cómo los podemos identificar, cuáles son los principales que hay, porque por ejemplo hay adjetivos, pero no nada más hay adjetivos, y ya, sino que hay adjetivos, calificativos, adjetivos, sustanciales, o sea, hay de varias cosas, ¿sí? Entonces, no, no, no todos son iguales y espero que lo identifiques bien, porque, como te digo, te lo voy a seguir preguntando. Te lo voy a seguir preguntando y por ejemplo, ahorita de matemáticas te voy a mandar un compendio de todo. O sea, vas a hacer un ejercicio de cada... Vas a hacer ejercicios de cada bloque, de cada parte del bloque. Y así va a ser también con todas las materias. Te voy a mandar como un super compendio que involucre de todo y lo tienes que resolver para que vayas practicando y que no se nos olvide lo que vimos desde el principio porque se olvida. Y que abras tu guía y que lo busques, que lo revises, o si tienes que buscar en internet, que busques en internet. Ya sabes que yo no me peleo con internet. Yo al contrario, quiero que busquen en internet, pero también que sepan investigar, que tengan cuidado, no saquen su información del rincón del vago o de cualquier video de YouTube, sino que busquen en páginas que son más o menos seguras o en enciclopedias públicas en internet. Hay muchas bibliotecas públicas en internet. Entonces, bueno, las primeras páginas de la guía, vamos a regresar a la guía. La página 35, 36 y 37 a la mitad tratan de categorías gramaticales, ¿sí? ¿Tienes dudas con categorías gramaticales? Esto te digo, está súper resumido. Yo te mandé algo un poquito más extenso. ¿Tienes alguna duda con referente a categorías gramaticales, tanto en la guía, tanto con que yo te mandé? Seguro. Por ejemplo, si yo te pongo ve al pizarrón, ¿podrías categorizarme cada palabra de esta oración? La, ¿qué sería? Artículo. Maestra, ¿qué sería? Es el sujeto de la oración, pero ¿qué tipo de palabra es? Ajá, ¿en qué categoría gramatical se encuentra? No, todo lo contrario, es lo contrario a un pronombre. ¿Qué pasó, Carlos? ¿No que no tenías dudas? Y es, pues sí, ya vi, creíste que no, pero ¿y con la tarea así la hiciste? Porque estoy bien en la tarea que te dejé. De eso se trataba una de las tareas, por eso te pregunté. ¿Mande? Sí, pero no importa.
No, pero no importa, igual si son colores, ¿eh? Ah, sí, pero te digo, no importa, sea con colores o como sea, tenías que identificar cada palabra. Entonces, maestra, de hecho, no es una palabra tan difícil de ubicar. Utiliza la guía para poder ayudarte. Sustantivo. La palabra nos es un poquito más complicada de identificar. Pero a ver, ¿tú de qué le ves cara? Ujú. No, no, un sustantivo colectivo se refiere a cuando nombramos varias cosas, pero tienen un nombre en especial, como parvada, jauría, que es de perros, cardumen, que es de peces, mm, docena, que se refiere a 12 objetos, decena, que se refiere a 10 objetos. Entonces ahorita no tiene nada que ver con eso. Nos es un pronombre. ¿Mandé? Es un pronombre, pero se llama pronombre reflexivo. Déjame ver si venía en el documento que te mandé. Déjame revisar. Ay, ¿dónde está? Por eso te mandé ese resumen de categorías gramaticales, porque me interesa también que sepas muchas palabras, por ejemplo, nos, pues como que si yo me baso con lo que me dice la guía, la neta no tiene cara de nada nos, no sé qué es nos. Entonces, yo quería mandarte ese resumen de categorías gramaticales para que esto no pasara de que, pues, quién sabe qué sean la palabra nos. Eh, que aquí está el resumen de categorías gramaticales. A ver, abre. Quiero abrir. Sí, lo pronombres reflexivos y aquí está nos. Ahí está. Entonces necesitas darle una leidita otra vez, ¿eh? Necesitas repasarlo. Es importante que sepas cuáles son las... Sí, cuidado, ¿eh? Porque las tareas... Si siguen estando mal las tareas, te las voy a regresar, ¿eh? No te las voy a pasar así. Te voy a regresar las tareas y allá tú si quieres que se te siga juntando la tarea. Te tuve consideración ahorita porque, ok, entiendo que se te complique, que tengas problemas al entenderlo y yo por eso ahí estoy para que me preguntes tus dudas. Pero también si no me preguntas, pues ni cómo ayudarte, ¿no? Ya nada más falta que yo adivine cuáles son tus dudas para que te ayude. Y si te mando tareas es para que eso, para que salgan dudas, pero si no me preguntas si las haces al aventón, pues no, o sea, no hay manera. Gritó, ¿qué es? No, ¿por qué adverbio? Es un verbo. Sí, es una acción, es un verbo. Fuertemente,
No. ¿A quién está modificando la palabra fuertemente? ¿A gritó? Lo está modificando, está diciendo cómo gritó la maestra. Entonces, ¿cuál es la categoría gramatical que nos decía que se podían modificar verbos? Los adverbios. Entonces es un adverbio. Si así está contestada tu tarea, la neta es que yo ya no voy a ponerte calificación. Yo, ok, esto está mal y te lo voy a regresar, ¿eh? Yo ya no me voy a esperar. Tienes menos de una semana para corregir las cosas porque ya te estás pasando. ¿Sí? Ya te tuve consideración al no dejarte más tarea. Por una semana no te mandé tarea para que te diera tiempo de terminar todo. Pero, pero no es posible. Si no, a este ritmo nunca vamos a acabar esa guía, ¿eh? Por favor. Vamos a poner otro ejemplo. Y me falta mandarte una tarea de verbos. Sí, es cierto, que se me había pasado. Te mando rato la tarea de verbos. Me intento mandarte esta igual y las junto, ¿eh? Lo de verbos y con este bloque. Te mando también lo de, si me da tiempo, vemos lo de biología y espero la tarea de ecuaciones de segundo grado. Cuando acabe la pandemia, ahora sí. A ver, esta oración. eh, ¿Cuáles son las categorías gramaticales de cada palabra? No me gustó. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿De qué categoría gramatical? Conjunción. ¿Qué eran las conjunciones? Ujú. A ver, vamos a revisar lo que te mandé. Conjunción. Dan relaciones entre palabras y oraciones. Hay de diferentes tipos. Las coordenadas que unen elementos de igual valor, las subordinadas que dan dependencia o jerarquía entre elementos. Y por ejemplo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, no viene como... no viene como ejemplo, ¿verdad? Sería una del tipo copulativo, porque nos está dando, aquí por ejemplo en la oración, cuando nos está diciendo, nos está indicando en qué momento iniciará algo, ¿sí? Entonces es una conjunción que me está introduciendo la oración, es una copulativa, porque podría estar uniendo dos oraciones diferentes, ¿sí?
A ver, la siguiente palabra, acabe. Es una acción, ¿no? Verbo. La, artículo. No te voy a poner así. Pandemia, sustantivo. Voy a poner sust. Nos, pronombre. Ay, qué feo. Iremos. Ujú. Es un verbo. A, ok. Es una proposición. Otro artículo, ya, bueno, lo voy a poner aquí ahorita. Art. Playa, sustantivo. Mi, es, es un adjetivo posesivo. Ujú. Posesivo pues de que le corresponde a alguien, ¿no? Es un objeto que es dueño de alguien. Y es un adjetivo porque está modificando. Por ejemplo, ¿a quién estaríamos modificando? Sería, es que te digo que en realidad hay más. Hay más, pero no te los quiero poner todos porque no me tardo toda la vida. Te puse como los que yo consideré más importantes, pero te debí de haber puesto esto. No, si viene. No, es pronombre posesivo. A ver, sustantivo, no es adjetivo, adverbiales, racionales, calificativos. Sí, no te puse el adjetivo posesivo. Bueno, ni modo. Es un adjetivo posesivo, aunque si me hubieras dicho adjetivo nada más, pues está bien contestado. Es un adjetivo de género posesivo. Pero sí, era importante. Es que mira, de por sí es según yo, resumen y mi resumen de 7 hojas, ¿no? Eso no, eso no es un resumen. Pero, pero, pero bueno, ya ni modo. Familia, la palabra familia. Sustantivo y
Conjunción. Yo. Pronombre. Ok. Ya está. Bueno, nada más como pequeño repaso. ¿Sí? Vamos a la guía. A ver, esas son las categorías gramaticales. Le damos una categoría, le damos una clasificación a cada palabra dependiendo de su utilización y de su función. Vamos por favor a la página 37, a donde dice oraciones principales y secundarias. Lee por favor esos dos párrafos. Ok, en el ejemplo. Ajá. Sí, continúa, perdón. Sí, continúa, perdón. Ayudarme a terminar. Ahí no dice hacer. Terminar. Ok. ¿Qué tipo de oración sería esta? Sería una compuesta. ¿Por qué? Porque es una compuesta, sí, pero es subordinada a coordinada. ¿Por qué subordinada? Ajá. Porque trae un que en sí la solita palabra necesito ya es una oración. Eso ya es oración. Pero tiene una conjunción que nos va a decir, o bueno, nos va a dar una oración subordinada. ¿Por qué? Porque la segunda oración no puede sobrevivir sin la primera oración, que es necesito y vengas a ayudarme a terminar mi tarea. Cuando son oraciones subordinadas, como nos lo dice ahí en el texto, tenemos una oración principal y una oración secundaria que se van a unir con alguna palabra. ¿Sí? Se van a unir con alguna palabra de las que tenemos ahí. Mientras que vamos a ver el ejemplo de las oraciones coordinadas. Bueno, continúa leyendo, por favor. Ujú. Ajá. A ver, aquí la coordinada. Sí, perdón, continúa, continúa. Ajá, aquí la diferencia es que las dos son coordinadas porque las dos funcionan juntas, pero también pueden funcionar separadas. Eso es una coordinación. Entonces, cuando tú tienes dos oraciones que pueden sobrevivir independientemente, se pueden unir con un nexo, con una conjunción, de tal manera que tengan el mismo valor. O sea, fíjate aquí que no sé manejar funciona bien y compró un automóvil de último modelo. O sea, las dos oraciones funcionan bien. Nada más están juntas por una comita. Entonces valen lo mismo y pueden funcionar separadas. Eso es una oración coordinada. Está unida por nexos. ¿Sí? Carlos, ¿alguna duda?
A ver, ve a la siguiente página y lee enunciados que introducen información. Oraciones temáticas. Ujú. Ok, cuando nosotros exponemos, a veces es necesario tener ciertas frases o oraciones como preconstruidas, algo que me ayude a ir hilando las ideas. A veces llega a ser complicado, a mí se me van de pronto las palabras. Por ejemplo, también cuando tengo que escribir ciertos artículos en donde tengo que explicar algo, tengo que exponerlo, tengo que redactar algún informe de alguna práctica que hice, pues no creas, por ejemplo, apenas el trimestre pasado tuve que redactar una práctica de ecuaciones diferenciales. Ah, no, de análisis numérico. Y ya se me había olvidado cómo hacer un reporte de laboratorio. Ya se me había olvidado. Tenía años que no hacía un reporte de laboratorio. El último que hice fue en la prepa. Y en la universidad hice uno o dos, pero pues, fueron como muy al aventón, muy rápido entregarlo porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces tuve que redactar uno y sí tuve que buscar ciertas oraciones que me ayudaran a comenzar a hilar las ideas, que me introdujeran el tema. Entonces, hay diferentes maneras o hay diferentes tipos de oraciones. Por ejemplo, aquí tenemos una que es para introducir información. ¿Cómo le voy a hacer para comenzar a platicarle de alguien sobre la información que le voy a manejar? Por ejemplo, tú y yo cuando comenzamos una clase, yo normalmente siempre inicio con decir resumen, ¿sí? Que es englobar todo lo que vimos en la clase pasada y ayudarme a introducir los temas que vamos a ver durante la nueva clase. Es lo mismo aquí. Yo necesito una oración o cuando redacto o cuando voy a exponer, necesito una oración que me ayude a decir, a dar una introducción, a decir todo lo que voy, de todo lo que voy a hablar durante la exposición y que haga que a las personas se les parezca sencillo, les parezca fácil de entender y que no se me espanten al momento de platicar. Si llega a ser un tema difícil. Bueno, que no se espanten o que no se aburran. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí nuestro ejemplo es, fue un partido muy parejo desde el principio. Con eso en sí ya me está diciendo todo. Fue un partido, por ejemplo, complicado, no hubo un gran balance, fue un partido tal vez, por ejemplo, muy interesante porque los dos equipos luchaban, competían y después ya nos, ¿cómo se dice? Ya nos amplían la información, ya nos dicen por qué es un partido, por qué fue un partido muy parejo, ¿sí? Pero ya después nos ampliaron la información. Entonces continúa, por favor, con enunciados que amplían la información. Ajá. A veces cuando nosotros necesitamos redactar algo, tenemos que hacerlo con cierto estilo, con cierta gramática, porque podemos tener una buena ortografía, pero también hay que aprender a redactar bien y es algo con lo que yo me peleo mucho con ustedes, porque si nada más me ponen la respuesta al aventón, eso no está redactado y no saben redactar. Entonces por eso yo les pido que expliquen, no que pongan la respuesta, eso lo hace cualquiera, eso lo hace la computadora, hasta Siri me ayuda, me da las respuestas de lo que yo quiera, pero Siri no me va a redactar las cosas. Entonces,
yo lo que busco muchas veces es que me amplíen la información, que me digan más, no nada más la respuesta, sino algo más que sea interesante, que aporte, que les ayude. Entonces, muchas veces cuando tenemos que ampliar la información, también tenemos que saber cómo introducirla en un texto. Aquí, por ejemplo, a pesar de que la información, por ejemplo, aquí nos dice que siempre fue muy buena portera, no tiene una relación con lo que está hablando principalmente la oración. Aceptó jugar en nuestro equipo. Y conforme la información deja de tener un gran parentesco con nuestro tema principal, pues ya depende de lo que utilicemos. Si tiene mucho que ver con nuestro tema principal, utilizamos las comas. Si no tiene mucho, utilizamos guiones medios. Y si de plano no tiene nada que ver, pues mejor utilizamos paréntesis, algo como información extra o aparte. ¿Sí? Por ejemplo, en el último ejemplo dice, sufrió mucho en una relación con un hombre que la golpeaba. Bueno, eso no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, pero es información extra que tal vez nos ayuda, dependiendo de lo que esté hablando el texto, nos ayuda a darnos un contexto, nos ayuda a ampliar la información. Tal vez es una historia de una persona que superó sus problemas gracias al deporte, cosas así. Entonces es una información que no tiene que ver con la oración, pero que puede ser que en el contexto sí tenga mucho que ver. ¿Va? Ahora, lo siguiente, a ver, léelo, por favor, lee todo lo que resta de la página. Ok. A ver, aquí el presente, el tiempo, el verbo siempre va a ser presente, ¿sí? Pero dependiendo de cómo lo utilice, es que tiene diferentes maneras de verse o de interpretarse. Por ejemplo, aquí el presente habitual, ¿qué ejemplo podrías darme de presente habitual? Ok, muy bien. Sí, o como lo dice su nombre, habitual, es de hábitos, de algo que a pesar de que lo podemos expresar en presente, indica una continuidad, algo que está pasando continuamente una y otra y otra y otra vez y que no va a dejar de pasar. Por ejemplo, yo me cepillo, aunque cepillo, yo cepillo, está en presente, yo me cepillo todas las mañanas los dientes. No lo estoy haciendo en este momento, no me estoy cepillando los dientes, pero me está diciendo que algo que sucede día con día con día y continuará pasando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahora, aquí en el presente histórico, mira, aquí está mal expresado el presente histórico, la neta, está mal expresado. Pero nos sirve, es un buen ejemplo. El presente histórico en realidad se refiere más a la historia, a acontecimientos históricos, no a cualquier oración. Esto es más Esto es más un ejemplo del presente habitual. Por ejemplo, en el presente histórico, yo qué te podría decir. Este, por ejemplo, si yo te estuviera dando una clase de historia de la matemática, yo te podría decir Isaac Newton y Leibniz encuentran cosas muy parecidas
cuando estamos hablando del cálculo diferencial y del cálculo integral. A pesar de que yo digo encuentran que está en presente, estoy expresando una situación que pasó en el pasado, una situación histórica, como lo dice, presente histórico, de historia. Por eso nosotros cuando hablamos y hablamos en presente histórico, eso está mal. O sea, yo no está mal dicho, por ejemplo, yo me levanto, por ejemplo, yo te puedo decir, me sentí mal cuando yo me levanto todas las mañanas. ¿Por qué? Porque es una situación que pasó en el pasado, pero eso no es histórico, eso yo soy cualquier persona, no, se trata de historia, de hechos de gran relevancia en nuestra historia, ¿sí? Dame un ejemplo de presente histórico. ¿Algo de la historia? Sí, de presente histórico. A ver, dame un hecho de histórico. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? En la revolución se independizaron, ah, caray. Esas son dos cosas diferentes, la revolución y la independencia. Ah, entonces, a ver, revolución o independencia. ¿Mande? Ay, no te entendí otra vez. A ver, yo te doy otro ejemplo. No, pero dame, es que es cualquier hecho histórico, dame cualquier hecho histórico. Sí, sí te escucho, nada más que sí lo siento un poquito lento, ¿eh? Sí siento un poquito ¿cómo se dirá? De desfase. Siento un poquito de desfase. A ver, por ejemplo, si tú me mencionaste ok, el descubrimiento de América. Y, por ejemplo, si yo quiero dar un ejemplo en presente histórico, yo puedo decir, Cristóbal Colón descubre América en mil ¿qué? 742, creo que sí es 1742. Y ya te diste cuenta que digo, descubre, que no está en pasado, ¿sí? No está en pasado, está en presente, descubre, pero es un hecho histórico. Sí, 1492. Sí, dije 1400, no, dije 1700. No, ay, yo no me acuerdo qué dije. 1492. 1700, no, me quedé bien, me quedé muy lejos. Sí, sí, me quedé muy lejos. Es 1492, perdón, me fallaron ahí 300 añitos nada más. este, 1492, pero observa que el verbo en sí está en presente, aunque estoy hablando de acontecimientos pasados. A ver, lo voy a escribir en el siguiente pizarrón. Vea el pizarrón 2, por favor. Aquí recalco, histórico, de historia. Algo que pasó en el pasado, pero que lo puedo expresar con un verbo en el presente. Cristóbal Colón descubre América. Esto es un acontecimiento histórico de la historia, pero el verbo principal, bueno, el único verbo de hecho, descubre, está en presente. Ay, que feo lo escribí. ¿Ok? Está en presente, a pesar de que es un hecho
de la historia que ocurrió en el pasado, pero yo lo puedo expresar en el presente. Y recalco, presente histórico solamente se utiliza para hechos importantes de la historia. No lo puedo utilizar yo mismo, sobre mí mismo, porque pues yo no soy histórico. O sea, si alguien te dice, por ejemplo, si alguien te está contando su día y te dice, entonces, que voy al mercado y hay gente. Esto es algo que hacemos mucho los mexicanos y está mal hecho. Esto no es presente histórico, así no se usa. El verbo es voy y está en presente. Pero nosotros no somos gente histórica. Eso no es un hecho histórico. Ir al mercado no es historia, entonces está mal utilizado, por favor, no lo hagas. Hay que, digo, a veces se nos va, ¿no? Pero también hay que intentar hablar con un poquito de propiedad, de utilizar bien las palabras y de los tiempos y de las maneras en las que nosotros hablamos. Entonces eso, por favor, no lo hagas. Eso no es historia. Es mejor expresar, fui al mercado y encontré mucha gente, pero ya los verbos ya están en pasado, están en pretérito, perdón, están en pretérito. Y no utilizo el presente histórico. ¿Ya me entendiste un poquito mejor? A ver, tú ponme un ejemplo. Histórico, ajá. Ok, ¿qué puedes decirme de la calidad de Tenochtitlán? Está muy bien, perfecto. Cae de, estamos hablando de un evento pasado, pero lo estamos expresando con un verbo del presente, ¿sí? Y sobre todo, es un hecho histórico, recalco, histórico, debe ser histórico. Bueno, vamos ahora a ver esto de presente como futuro en otros idiomas. Se le llama, por ejemplo, se le llama presente, no, ¿cómo? Futuro próximo o futuro cercano. Hay diferentes maneras en las que se le llaman otros idiomas. Nosotros no lo tenemos muy recalcado porque nosotros aquí en México, nuestro idioma, nuestra manera de hablar, sí utilizamos una gran variedad de verbos, bueno, de tiempos verbales. Mientras que en otros idiomas los tiempos verbales son muy escasos. Entonces, a veces el verbo ir se utiliza en la gran mayoría como una conjugación diferente. No significa vamos de que vamos a ir a un lugar, sino de cosas que van a suceder próximamente. Y el verbo ir está conjugado en presente. Entonces aquí podemos ver cómo un verbo conjugado en presente también funciona para poder expresar acciones que van a suceder en un futuro. Normalmente es un futuro próximo. Por ejemplo, en francés se le conoce como eh, le présent prochain, que significa el presente próximo o el presente cercano. Tal vez nos estamos, cercano es algo muy relativo. Por ejemplo, aquí tenemos el próximo mes, que puede ser un mes, puede ser muchísimo tiempo, puede ser poco tiempo, es algo relativo, como te digo. Entonces, pero es lo mismo, nos está expresando acciones del futuro, pero lo estamos diciendo en presente. Dame un ejemplo.
de presente como futuro. Ujú. La futura, ay. No, porque saldré ya es futuro. Sí, ya es futuro. Saldré ya está expresado en futuro, entonces ya no es presente como futuro. Otro ejemplo. De hecho, el primer ejemplo estuvo bien, no utilizaste el verbo ir, pero está bien expresado. Pero hay, es que hay no es un verbo, entonces tampoco está bien. No, no, hay no es un verbo. Bueno, si es un verbo o no es un verbo. Según yo, ya me hiciste dudar. Déjame investigar. Ya me equivoqué. Ajá, es que es del verbo haber, pero ya no sé en qué tiempo está. Del modo indicativo, ¿en qué tiempo? Es presente. Indicativo y presente. Ay, sí, sí, tienes razón. No, entonces sí está bien. Tienes razón, está bien. Indicativo, presente. A ver, sí, está bien, es correcto. Está bien, lo utilizaste bien, tienes razón. Bueno, contesta los reactivos de repaso, por favor. Tienes 5 minutos para contestar los reactivos de... Bueno, 5, 10 minutos. Me avisas cuando acabes, ¿vale? Mientras, dame un momentito. Ahorita regreso, por favor. Ah, ya, a ver. Mm, no, ese no. A ver, la primera dice. Léeme la segunda, por favor. Esa no. ¿Por qué? Porque dice siempre, o sea, que el día de mañana también lo va a hacer y pasado mañana también y así lo va a seguir haciendo. Entonces nos está hablando de un más como un presente en el futuro. Entonces, esa no. A ver, podría ser. La, la D, ¿qué dice? No, esa no. La A, esa no, porque es entré y apareció. Y eso es pretérito. Sí, es la C. Ujú. Temática. A ver, esa no venía en el. Esa no, eso no lo leímos. Eso no viene. No viene en la guía. Este. No, sí, vamos a contestarlo. Utiliza tu sentido común. Así también en el examen habrán cosas que no estudiemos del todo y tienes que utilizar sentido común. A ver, léeme la pregunta y todas las posibles respuestas, por favor.
Mm, ¿Qué dice la primera? Sí, tendría que ser. Sí, también por sentido común así es. Bueno, ¿ya contestaste todo o...? A ver, ajá. Tan. Verbo ni sustantivo, en realidad no. Verbo no porque no es una acción, ni sustantivo tampoco porque no le está dando nombre a nada. Estamos entre adjetivo y adverbio. ¿Tú cuál quieres que sea? Es un adverbio. Es un adverbio. ¿Por qué? Porque dice, estábamos tan. ¿A quién está modificando? A estábamos. Y las palabras que son capaces de modificar a un sustantivo son los adverbios. Entonces, no es un adjetivo. Los adjetivos solamente modifican a los sustantivos. ¿Sí? Un. ¿Tú qué crees que sea? ¿Es un artículo determinado o indeterminado? No. Indeterminado. Recuerda, los artículos determinados es el, la, los, y el artículo neutro, le. Los artículos indeterminados, una, unos, unas. Es indeterminado porque es cualquiera, es uno, quién sabe cuál. Un perro abandonado, pues un perro que pues es X, ¿no? No sé de cuál estoy hablando. Y si fuera, me encontré el perro abandonado, ya sé específicamente de cuál perro estoy hablando. Por ejemplo, me encontré el perro abandonado de mi tía, pero yo ya estoy hablando de un perro en específico. Me encontré un perro abandonado, pues será cualquiera de los abandonados que andan por ahí. ¿Sí? Bueno, entonces te mando próximamente tarea 5 del bloque 5 de español. Si es la tarea 5, siento que te he dejado menos, déjame revisar. Deberíamos ir en la tarea 5, ajá. Es la quinta. Este es apuntes de español, lecturas, tareas y español. Si es la 5, entonces vamos por la 5. En la misma tarea 5 van a venir ejercicios sobre, o tal vez te voy a mandar otros de categorías gramaticales, verbos y este tipo de oraciones. Sobre todo lo que más me interesa es que aprendas a identificar los diferentes tipos de presente, que identifiques las categorías gramaticales, y también que sepas un poquito de clasificar las oraciones en un texto, según la función que contengan en el texto. Hay más tipos de oraciones, aquí nada más se pusieron como las más importantes, pero intentaré ampliar un poquito más la información. Ya veré si te mando otro apunte o otro resumen de tipos de oraciones. Son muy útiles cuando te digo que quieres redactar. A mí ya se me había olvidado. Bueno, ay, caray, como me estoy moviendo no sé dónde está mi libro, entonces voy a guardar este pizarrón, te lo voy a subir, no tiene mucha información, pero tiene unos ejemplos que te pueden servir. Entonces te lo voy a subir en nuestro salón, pero voy a abrir otro para que sigamos haciendo ejercicios de matemáticas, y biología lo vemos la siguiente clase. Entonces dame un momentito en lo que voy por mi libro. Mientras, ayúdame, ponle cuadrícula
a otro pizarrón que voy a abrir. Ahorita regreso. Ya regresé. A ver. Entonces, ¿qué estábamos viendo la clase pasada? Ajá. Después de eso. No, trabajamos con otra cosa. Uh-huh. Entonces vamos a seguir trabajando con esto. A ver si todavía recuerdas cómo. Te voy a poner el primer ejercicio. Un rectángulo de 18, un rectángulo de perímetro, un rectángulo de perímetro, un rectángulo de perímetro de 18 centímetros es tal que uno de sus lados es tal que uno de sus lados es 3 centímetros, 3 centímetros mayor que el otro, ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo? A ver, ¿podrás resolverlo tú solo? ¿Ya abriste el nuevo pizarrón? No. Abrí otro pizarrón, otro documento de Jamboard. No es que abrí otro. Perdón, no te expliqué bien. Abrí otro pizarrón. Es el segundo link.
Ajá, la suma de la... ¿Cómo? A ver otra vez porque ya no te entendí. Ajá, pero ¿fórmula de qué? Ajá, yo quiero un perímetro. Ajá. A ver, primero, hay que ponerle nombre a las cosas. ¿Qué es X? Porque te digo, me estás aventando ecuaciones, pero ¿y qué rayos es X? Ah, bueno, pues comenzamos por ahí. Comenzamos por ahí. Entonces te digo, primero lo que tenemos que hacer es darle nombre a los objetos. Y de preferencia, si puedo, hago un dibujo. Ahí está, mi dibujo, ¿no? Ahora, dice, el rectángulo de perímetro 18 centímetros es tal que uno de sus lados, en un rectángulo los lados van a ser diferentes uno a uno. O sea, este lado, por ejemplo, de costado, va a ser diferente al otro lado, al que esté arribita. ¿Sí? Entonces le voy a poner nombres. A este le voy a poner X, ya está. Y a este le voy a poner Y, ya quedó. Ya les puse nombres. Supongamos que este, pues ya le llamo alto, ¿no? Es el alto. O la altura. Y este le llamo la base. Que bueno, normalmente nosotros ponemos la base abajo, pero pues miden lo mismo, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Va? Ahora dice, el rectángulo de perímetro 18 centímetros es tal que uno de sus lados es 3 centímetros mayor que el otro. ¿Cómo expreso eso de que uno de sus lados es 3 centímetros mayor que el otro? X igual a Y más 3. Ok, es una manera. Y esto, ay, espérame tantito. Y esto me da una ecuación así. X menos Y menos 3 es igual a cero. ¿Sí? Pero necesito tener un sistema de ecuaciones lineales. Eso no, nada más tengo una ecuación. Ah, no, así no es. Mejor lo dejo así. Para utilizar Kramer, que quede así. Para poder utilizar Kramer. La siguiente ecuación, ¿cómo la puedo deducir? A ver, pero ¿cómo puedo dar otra ecuación? Sí, tiene que ser diferente para poder hacer un sistema de ecuaciones. No, pero otra ecuación diferente. Me estás dando la misma, nada más me estás moviendo las letras. Necesito otra ecuación diferente. A ver, lee el problema y dime de dónde podría sacar otra ecuación. No. ¿Por qué por? ¿Cómo sería?
No, casi, tienes la idea, pero te falta. No, espérame tantito. Tienes la idea ya, pero todavía te falta. A ver, este 3 de aquí ya está expresado en la ecuación de allá. Entonces ya lo quitamos el 3. Ajá, muy bien. 2x y 2y. Aquí quitamos el 3 y tiene que ser igual a 18, ¿no? Y tenemos ya la otra ecuación, x menos y igual a 3. Resuelve este sistema, por favor. No, si el determinante del sistema te da 0, no hay solución. Si te da menos o más, no importa. Ok, ¿y y? A ver, déjame ver. Muy bien, entonces ya está. El alto es x, ¿cuánto mide de alto? Y y es base, ¿cuánto mide de base? Ya está, ya acabamos. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Aquí tienes que utilizar todos tus conocimientos generales. Si ves que un problema involucra perímetro, pues acuérdate cómo sacar el perímetro de una figura. Si tu problema involucra área, pues tienes que acordarte de cómo sacar el área. Y así, te digo, aquí ya son tus conocimientos generales, todo lo que sabes, y aparte conjugar todo eso con los sistemas de ecuaciones lineales. Te digo, lee el problema. Todos los datos que te da el problema los vas a utilizar. Entonces no se puede, por ejemplo, si tengo un 18 centímetros ahí y nada más tengo una ecuación, pues bueno, significa que ese dato de 18 centímetros lo debo meter de alguna manera. Ya sea como otra ecuación o que me falte meterlo en la ecuación que yo ya tengo. Entonces aquí tienes que ingeniártelas, aquí tienes que buscarle mucho la manera. En sí todos los problemas son muy parecidos, de áreas, edades, planteamiento de ecuaciones son muy parecidos, pero también tienes que aprender a delimitar dónde puedo emplear una ecuación y por dónde puedo emplear la otra ecuación. Yo normalmente te voy a decir, por ejemplo, en este tema sabes que estamos haciendo planteamientos de ecuaciones de segundo grado, digo, planteamientos de ecuaciones de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces como es un sistema de ecuaciones lineales, voy a tener dos ecuaciones. Si estamos en el tema de segundo grado, pues entonces me tiene que dar una ecuación de segundo grado. Si no me da, pues algo estoy haciendo mal o en algo no me he fijado. Entonces, así, así hazlo, fíjate en lo que estás haciendo para saber cuál tipo de ecuación tienes que obtener. Ya cuando yo te deje los problemas y te los deje revueltos, es ya resuélvelos como tú puedas, como quieras. Digo, siempre que sigas un método matemático. Si lo puedes resolver sustituyendo, igualando por sistema, por Kramer, por ecuaciones de segundo grado, como sea, bueno, pues ya es diferente. Pero mientras aquí, fíjate en el tema en el que estamos para poder plantearlos. Vamos a hacer un último y ya. Haz el que se encuentra en la página 2, por favor. Bueno, en el pizarrón 2.
No hay solución. Pero no te puede dar cero el del sistema. No, sí tienes que haber solución, pero planteas de malas ecuaciones. A ver, ¿cuáles son las ecuaciones que planteaste? Dámelas, por favor. Ajá. Entonces, el del sistema es 1, 1. Ah, no, 1 menos 1, 1, 1. ¿Sí? ¿Sí lo tienes así? Ah, entonces es 2, sí es lo que te faltó. Ahora sí, continúale. Sí, si el determinante de un sistema te da cero, no hay solución. ¿Quién sabe qué sea eso? Dos líneas rectas paralelas o la misma ecuación una sobre la otra. La misma recta, perdón. Menos 4 tercios, ajá. ¿Y ya obtuviste Y? Este... No, algo hiciste mal. No lo sé. A ver, vamos a ver. Determinante de X es igual a 1, 5 medios, menos 1 y 1. Y esto es igual a 1 más 5 medios. Esto es igual a 7 medios. ¿Así te dio? Ay, el signo. Corrígelo, por favor. El de Y, 4 séptimos. A ver, el determinante, no. El valor de X es igual al determinante de X sobre el determinante del sistema. El determinante de X es 7 medios, el determinante del sistema es 2, le agregamos un 1 y es 7, 7 cuartos, ok. 7 cuartos, sí tienes razón, perdón, a mí se me pasó a hacer eso, lo metí así y no, se tenía que dividir todavía. A ver, determina, ahora sí, haz el de Y, por favor. No creo, te tiene que dar también cuartos o algo así parecido. Tercios está muy feo. Mm. Menos 4 tercios. A ver, lo voy a hacer yo. El determinante de Y es igual a 1, 1, 1, 5 medios. Esto es igual a 5 medios
menos 1. Esto es 5 medios menos 2 medios es igual a 3 medios. Pero no, yo lo puse... A ver. No, entonces no es negativo, es positivo, ¿eh? ¿De dónde sacaste negativo? ¿Mande? Y no es, y no es 4 tercios, es 3 cuartos. Nada más que lo pusiste al revés. Acuérdate, esto... Espérame tantito, es que ya le... Aquí. Esto es este con este y se pone arriba. Y aquí es medios con medios y se pone abajo. ¿Sí? Entonces aquí es 3 cuartos. No le he cambiado. 3 cuartos. Y si los resto, me da 1. Y si los sumo, 7, 8, 9, 10 y 5 medios. Ok, está bien. Cuidado, ¿eh? Revisa los ejercicios que ya hicimos en clase porque viene la tarea. La tarea también viene el siguiente de despejes y de porcentajes. Entonces espero ya mandártela pronto, en cuanto termine de moverme. Entonces, hay bastante, por favor, en lo que queda del transcurso del día, sube las tareas que ya tienes hechas para que yo comience a revisar y, y, este, y ya te voy avisando, ¿vale? Mientras ahí tienes trabajo. Sí, sí, ahorita lo subo. Te lo subo a más tardar en la noche, porque tengo que ahorita estoy a medio movimiento y que tengo que terminar esto. ¿Va? ¿Mande? Sí, mientras, mira, puedes quedarte de hecho con el pizarrón, no cierres el pizarrón, quédate con el link y ya tienes el pizarrón ahí, nada más que yo te lo paso PDF para que sea más cómodo. Entonces, o ya lo cerraste, ya lo cerraste. Te voy a mandar voy a colgar el link mientras en Classroom para que puedas hacer la tarea donde está. A ver, espérame tantito. Sí, ya lo cerré, pero se queda en el chat. Pero si cuelgas, sí se borra. Lo voy a poner provisionalmente ahí. No, bueno, ya lo colgué en Classroom. Lo voy a poner provisionalmente ahí, pero en cuanto yo suba el PDF lo voy a borrar. Mientras ahí te lo dejo para que hagas las correcciones, ¿va? También les puedo dejar los pizarrones así por Jamboard, pero me parece más cómodo en PDF porque así el PDF se lo pueden descargar a su celular, se lo llevan a su tableta, a su computadora de escritorio, a la laptop y es más sencillo, es más manipulable. Jamboard a veces, por ejemplo, si lo quieres abrir desde tu tableta o de tu celular, necesitas la aplicación y después ya con tantas aplicaciones que tenemos en el teléfono ya no cabe ni una más. Por eso lo exporto a PDF. Bueno, ¿alguna duda?